¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Buen inicio de semana. Mi casa es su casa. Esta es la semana número 20. La semana número 20 ya transmitiendo desde aquí, desde casa. Por supuesto, con todo el gusto, como siempre. Y lo seguiremos haciendo mientras sea necesario, porque esto del COVID nos ha cambiado la vida completamente. De eso no hay ninguna duda. Así que si me lo permite, vamos a empezar en esta semana número 20. El día de hoy tendremos un programa especial. Ahora le voy a explicar qué trata. Si yo le dijera en este momento, hay un país en crisis, por supuesto me lo creería. Lo primero que le vendría a la mente sería crisis sanitaria por el COVID-19. Sería lo más lógico de pensar. Es decir, es lo que ha venido pasando a lo largo de este 2020 desde que empezaba del COVID, ¿no? Bueno, si yo le dijera que hay una crisis que ha superado al COVID-19 en un país, ¿se sorprendería? Yo, por supuesto que estoy sorprendido. Sorprendido, indignado, defraudado, desencantado, preocupado, aterrorizado y todos los calificativos que pueda encontrar. Un país en crisis, pero no por el COVID-19, no, es Bolivia. Bolivia está en crisis. Y está en crisis no por el COVID, está en crisis por la política boliviana. Está en crisis por una fecha electoral. Está en crisis porque, créamelo o no, hay grupos que en este momento están utilizando la necesidad de suministros médicos para pacientes de COVID como un arma de manipulación y presión por una fecha electoral, jugando con las vidas de seres humanos para sacar un beneficio político. Impensable, inimaginable, pero sobre todo, de acuerdo al derecho internacional, lo que estos grupos, afines a quien sea, lo que estos grupos están haciendo es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra y no lo digo yo. Así está estipulado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Estos grupos están cometiendo crímenes de guerra. Pero, ¿y qué pasa? Estado boliviano. ¿Qué pasa con el gobierno de Yanine Áñez que no toma control? ¿Por qué? Porque no quiere una confrontación, porque no quiere que haya sangre. Muertos ya hay, desgraciadamente se lo digo, ya hay muertos por falta de suministros médicos como el oxígeno. O porque Yanine Áñez también es candidata a las elecciones presidenciales. Porque también está manejando un cálculo político y permite entonces que continúe la presión a través de crímenes de guerra en el país ante sus ojos, donde está el Estado de Derecho. Ese es el programa especial que le tengo el día de hoy. Es sobre Bolivia. Y le pido entonces que me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu crisis Bolivia. El hashtag es numeral conclu crisis Bolivia. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón, conclu crisis Bolivia, es la etiqueta. Son 8 días ya. 8 días de bloqueos de carreteras en Bolivia. 8 días de bloqueos de carreteras en Bolivia que representan alrededor, de acuerdo a información oficial, de unos 150 puntos de bloqueo. 150 puntos de bloqueo. El corte de las carreteras, como le decía yo, es la respuesta de los opositores al gobierno de Yanine Áñez a la nueva postergación de las elecciones generales. Digo nueva porque ya van 2 postergaciones, ¿no? La de ahora, la fecha fijada es el octubre 18. Las elecciones han tenido un impacto fuerte en otra situación que, como le decía, ya es muy grave de por sí, la pandemia. Pero esta crisis que vive Bolivia ha rebasado a la pandemia.
Es la crisis política que está por encima del propio COVID. Increíble. Varios expertos fueron muy claros sobre la gravedad de lo que se está viviendo. El Colegio de Médicos de La Paz dice que lo que se está viendo en el país con estos bloqueos es un crimen de lesa humanidad. Bueno, eso es lo que dice el Colegio de Médicos. Lo que dice el Estatuto de Roma es que son crímenes de guerra. Y ahora le voy a citar el artículo 8.2, inciso B, en donde está precisamente definido esto. De acuerdo a la Corte Penal Internacional, ¿eh? ¿Quién más? El director del Servicio de Salud de Cochabamba, ¿qué dijo? Dijo que es una sentencia de muerte para los pacientes. Y el director del Hospital Obrero en La Paz dice que la situación ya es insostenible. El Ministerio de Salud emitió un comunicado denunciando lo que llama la inminente situación de desastre que inviabiliza el sistema sanitario y agrava la situación epidemiológica, constituyendo una amenaza latente de pérdidas de más vidas inocentes. De hecho, el Ministerio de Salud informa de la muerte de 31 pacientes por falta de oxígeno. Se lo repito, porque ya hay muertos. ¿Muertos por COVID o muertos por bloqueos? ¿Cómo lo quiere ver usted? El caso es que no tuvieron el oxígeno necesario y ese oxígeno no llegó por los bloqueos. Interprételo como usted quiera, pero hay muertos. 31 por falta de oxígeno, de acuerdo al Ministerio de Salud. Son pacientes, dicen, que pudieron haberse salvado. Así lo declaró la ministra de Salud, Heidi Roca. Roca llamó a los sectores movilizados a ponerse la camiseta de la salud y anteponer la vida de los bolivianos a los intereses políticos. Pero aquí no hay que ponerse ninguna camiseta. Aquí lo que hay que ser es coherente, digno, humano, un ser razonable es lo que hay que ser. ¿Qué camisetas ni qué camisetas? Esto se trata de vidas. Esos fallecimientos se agregan a los que ya se han confirmado a nivel nacional, es decir, a las 53 nuevas muertes reportadas en las últimas 24 horas por COVID-19, cifra que eleva el total a 3.640 decesos. En cuanto a los contagios, los últimos 944 casos llevan el total a casi 90,000 contagios. Y ahí le encargo que la consecuencia a futuro, un futuro próximo, un futuro cercano, es que todas estas movilizaciones en la calle van a traer como consecuencia un nuevo número de contagios, un nuevo pico de contagios. Es lo que dicta lo que hemos visto incluso en este país, Estados Unidos, cuando hubo protestas en las calles. Bueno, en definitiva aumentaron los casos de contagio. Lo mismo va a pasar en Bolivia, nada más que en una situación mucho peor. Mientras tanto, en el plano político, a pesar de los intentos de diálogo durante este fin de semana, los manifestantes han dicho que van a radicalizar las medidas de presión por la postergación de las elecciones y que van a seguir con la violencia. O sea, no les basta estar matando gente con los bloqueos, no. Amenazan con que van a ir con la violencia, van a seguir con la violencia. En este contexto han comenzado a movilizarse grupos de civiles, por supuesto, autodenominados Resistencia, donde participan jóvenes. Esto en al menos tres de los 9 departamentos. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, tratando de desbloquear las carreteras. Incluso el candidato a la presidencia, Luis Fernando Camacho, convocó a los ciudadanos a movilizarse y envió una carta a la presidenta Áñez diciéndole que ella debería estar haciendo más ante esta situación. Por supuesto. Camacho trató a la presidenta de Genuflexa y sometida al MAS. Y al partido de Evo Morales lo calificó de criminal, generador de violencia y de muerte. Esto fue lo que dijo Luis Fernando Camacho. Escucha. Es lamentable que para que esto suceda, nuestra población tenga que movilizarse con una ausencia total por parte de nuestras autoridades que hagan cumplir la ley y la Constitución. Ahora, ¿cómo reaccionó el gobierno a lo que dijo Camacho? Bueno, el ministro de Defensa, Fernando López, dijo que entiende el sentir de las agrupaciones ciudadanas, pero que uno no puede lanzarse a hacer de héroe, que no puede meterse en el medio de lo que tiene que hacer la policía. Pidió paciencia y aseguró que la policía sí ha estado presente en los bloqueos. Esto fue lo que dijo. Entiendo perfectamente sus ganas de resolver esta injusticia, pero tenemos que ser inteligentes y pacientes. Y además,
En todas las intervenciones, absolutamente en todas las intervenciones de desbloqueos, anduvo nuestra Policía Nacional. 100%, no solo en el rescate, en su momento en los rehenes, sino también específicamente en los desbloqueos. No es momento de jugar a los héroes. No, es que nadie tiene que jugar a los héroes, ministro. No, ministro. Es que hay que ser héroes, ministro. Hay que serlo, no jugar. Si quiere jugar al héroe, sí estamos totalmente equivocados. Es que se tiene que ser héroe. Es que para eso es que existen ustedes, para salvar, para rescatar, para convertirse en héroes de los rehenes que hoy están en una cama de hospital con COVID-19 y que no tienen acceso a suministros médicos como el oxígeno y que pueden perder la vida. Esos héroes son los que ellos necesitan. Pero es que aquí no se puede jugar a nada. Es que lo que se está cometiendo aquí son crímenes de guerra y es que la policía sola no puede controlar crímenes de guerra. Es que ¿dónde está el Estado de Derecho? Es que ¿dónde están las autoridades para controlar la situación? Nadie está cuestionando que hay un desacuerdo en la fecha electoral. Y se puede discutir y se puede estar en contra. Y se tiene el derecho de manifestar. Pero cuando se juega con la vida de otros seres humanos, es que hacen falta héroes. Es que hace falta estar a la altura de la situación. Es que ustedes no lo han estado, ministro. Es que este gobierno no lo ha estado. Y esa es una realidad. El extremo es tal que el candidato a vicepresidente Marco Antonio Pumari le pide a la presidenta Yanine Áñez que declare estado de sitio. Y es que hay alguien más por ahí que lo que ve es un intento de golpe de Estado en contra del gobierno de Yanine Áñez. Pero tal vez ni la propia Áñez lo está viendo. Ni el propio ministro de Defensa, Fernando López, está viendo. Lo que tiene muy claro Pumari, están prácticamente en un estado de sitio. Pumari pide lo coherente, lo que se haría en otro lugar cuando se está en estado de sitio y donde se están cometiendo crímenes de guerra y donde se está cortando el suministro para ayuda humanitaria, porque al final de cuentas eso es lo que es el oxígeno y los suministros médicos, ayuda humanitaria. Todo ese es el contexto. No nada más son los revoltosos en la calle, no lo son. Aunque así quieran plantearlo el ministro Fernando López, presidenta Yanine Áñez. Pumari lo tiene claro. Quiere al ejército y a la policía en las calles. Esto fue lo que dijo Pumari. ¿Qué está esperando para no declarar estado de sitio en nuestro país? ¿Qué está esperando para que instruya al Ministerio de Justicia, de Gobierno y de Presidencia para que de una vez por todas meta tras las cejas a todos aquellos corruptos y personas que están atentando en contra de nuestras familias? Así lo dice, fuerte y claro, lo dice Pumari. Por cierto, presidenta Yanine Áñez, he sido paciente con su respuesta para una entrevista en este programa. Ha pasado, que yo me acordé, más de un mes, si no hasta 2 meses, esperando respuesta. 2 meses, presidenta Yanine Áñez. He sido paciente. Mi producción ha estado trabajando con su equipo. Y siempre es la misma respuesta. Sí, vamos a dar la entrevista. Sí, vamos a dar la entrevista. Sí, la primera entrevista va a ser con ustedes. La entrevista es ahora. Hoy es que hay que hablar. 2 meses aproximadamente esperando su respuesta a la entrevista. Lo hago ahora públicamente, porque todo tiene un límite. Todo tiene un límite, presidenta Áñez. Y esto que está pasando ahora, amerita que usted aquí le hable a los bolivianos de Bolivia y a los bolivianos en el mundo. Porque a través de este programa, a través de esta cadena, es el mundo el que la ve. La comunidad internacional, incluida gente de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Así que, presidenta Áñez, ojalá esa respuesta de sí voy a dar la entrevista sea esta semana. Porque esta semana
es crítica para su futuro como presidenta y para el futuro de los bolivianos y para el futuro de aquellos que hoy están postergados en una cama, corriendo el riesgo de que no llegue el oxígeno o los medicamentos y pierdan la vida porque no hay un control por parte del Estado. Muchos culpan a Evo Morales de estar detrás de todo esto. Y a tono, si usted revisa sus tweets, pues pareciera que en efecto lo está. ¿No lo puedo comprobar de manera independiente? No. Pero la lógica, al revisar su línea de retórica en Twitter, pues hace sentido. Evo Morales reacciona en Twitter, donde reduce las opciones a la renuncia de Áñez, porque ahora, quiero decirle, por si no lo tenía claro, todo lo que empezó por parte principalmente de la COB, la Central Obrera Boliviana, como un llamado, como una queja, como un reclamo, como una manifestación, como una protesta, como lo que le quiera llamar, era para que la fecha de las elecciones no se cambiara más y para que fuera antes. Ahora ha cambiado. Ahora lo que están pidiendo es la renuncia, la cabeza de Yanine Áñez. ¿Qué es lo que dice Evo Morales? Dice él dice que se está postergando, lo voy a parafrasear, que se está postergando aún más lo que describe en su tuit como nuestro retorno a la democracia o elecciones prontas con la garantía de Naciones Unidas. Y en otro tuit consideró que con la ONU como testigo, el 18 de octubre quizás sea una buena fecha, definitiva, impostergable e inamovible para las elecciones. Bueno, pues parece que al menos Evo Morales se planta con la del 18 de octubre, que es la última fecha que da el Tribunal Supremo Electoral, cuando se supone se lleven a cabo las elecciones. Y si se queda ahí, pues parece estar de acuerdo. ¿Qué pasa con los demás? Rápido para reaccionar, sobre todo considerando que el hombre tiene no una, sino dos denuncias, estoy hablando de Evo Morales, en su contra, admitidas ya por la Fiscalía. Además, nada menos que por genocidio y terrorismo. Es que sale este tuit, ¿no? ¿Coincidencia o no? No lo sé. Pero bueno, ahí está. Ahora, ¿podrá salvar cara o apaciguar las denuncias con un tuit? Claro, porque lo están acusando a Evo Morales de estar detrás de esto, pero ya en el plano legal, ¿no? Ya le están diciendo a la justicia boliviana, este señor es el que está incitando a esto. Este señor es el responsable de estos bloqueos, de estas muertes, de que no lleguen los suministros médicos, de crímenes de guerra. Es Evo Morales. Es lo que le dicen a la justicia boliviana. Y entonces Evo Morales sale con este tuit estando de acuerdo con el 18 de octubre. ¿Casualidad? No lo sé. Según la Agencia Estatal de Información, ABI, esta será la segunda demanda ya. La segunda demanda en contra del exmandatario con relación a la salud de los bolivianos desde el inicio de la pandemia. Sí, para Morales. Ambas denuncias fueron interpuestas por los Ministerios de Justicia, de Transparencia y de Gobierno, entre otras instituciones. La cosa está grave. Muy grave. Muy grave por el COVID. Irracionalmente. Más grave por la política. ¿Usted lo puede creer? Voy a hacer una pausa en este programa especial para hablar entonces con un protagonista en el frente del gobierno de Yanine Áñez. Voy a regresar para hablar con el señor Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Me acompaña en vivo desde Cochabamba después de la pausa. Bien, le doy la bienvenida a Arturo Murillo. Arturo Murillo es el ministro de Gobierno de Bolivia. Me acompaña en vivo desde Cochabamba. Ministro Murillo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Un saludo a todos a toda su teleaudiencia. Un saludo desde Cochabamba, Bolivia. Ministro Murillo, pues estoy preocupado, estoy en shock, estoy impresionado de cómo la política ha rebasado una crisis sanitaria en cuanto a conflicto para Bolivia. Es decir, la política se ha puesto por encima del propio COVID-19. Y mi pregunta
pregunta concreta y directa, ministro Murillo, es ¿qué esperan ustedes para controlar la situación y por qué no se ha hecho lo que muchos tienen claro, como Pumari, por ejemplo? El ejército tiene que salir a controlar esto. ¿Cuál es el tema? Entiendo su preocupación, Fernando, y que no le quepa duda que no hay gente más preocupada que nosotros, los que estamos en el gobierno transitorio en este momento. Claro, desde 10.000 kilómetros de distancia, usted no está viendo lo que realmente está pasando en Bolivia y los riesgos que estamos corriendo, y yo se los puedo contar, si me permite que se los cuente. Estamos ante una crisis política terrible en el país. Resulta ser, Fernando, que no es un tema de intervenir o de no intervenir, no es un tema de cálculo político. Si fuera un cálculo político el nuestro, pues intervendríamos inmediatamente, meteríamos soldados, meteríamos policías y empezaríamos a intervenir en los 151 bloqueos aproximados que hay al momento. Esto generaría un caos en el país, generaría mayor contagio, mayor muerte, muerte por bala, muerte por COVID. Sería terrible y sería prácticamente insostenible el tema, estimado Fernando. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta crisis? Porque también entiendo a otros candidatos que tratan de criticar desde un Twitter o desde la comodidad de su casa. Yo debo ser uno de los únicos ministros que no he caído con el COVID. Prácticamente todo el gabinete ha caído, comenzando de la presidenta con el COVID, porque hemos estado al frente, Fernando, luchando día a día. Pero en este momento tan difícil para el pueblo boliviano, nosotros nos hemos dedicado a trabajar, a hacer puentes aéreos con oxígeno, con comida, con medicamentos, con absolutamente todo para que no muera gente por falta de estos medicamentos que tan indignados tú los dices, porque todo el mundo está indignado, Fernando. ¿Cómo no vamos a estar indignados si hasta en una guerra se respeta las ambulancias, se respeta los medicamentos, se respeta la vida del herido, Fernando? Lamentablemente en Bolivia estamos en un momento difícil. A ver, ministro. Por un lado estamos trabajando para paliar esto. Dime, perdón que lo interrumpa, ministro. Me parece muy chocante que me haga este comentario de que a 10.000 kilómetros de distancia yo no estoy viendo lo que realmente está pasando. ¿Sabe qué, ministro? Usted mejor que nadie sabe que yo veo claramente a 10.000, 20.000, 30.000, a la distancia que sea. Y si no, le voy a refrescar la memoria. Cuando empezó todo el tema político con Evo Morales, ahí sí, también para usted, ministro Murillo, yo sí tenía la vista muy clara a 10.000 kilómetros. Así que, por favor, no vayamos por ese camino. Porque bien claro que lo tengo y bien que veo a la distancia. Primero. Segundo, permítame. Permítame, ministro Murillo. El hecho de que también tenga que criticar a una persona por ser un candidato que manda un tuit o que hace una declaración, tampoco. Me parece que empieza a adoptar esta entrevista un tono de defensa en donde bajita la mano, como decimos en el país, te tiro la piedra y escondo la mano. Ministro Murillo, lo que han dicho los candidatos, lo que yo le he dicho, lo hemos visto y lo tenemos claro, pero no solamente yo. La Corte Penal Internacional tipifica lo que está pasando en su país como crímenes de guerra. Y le voy a leer, por si no lo sabe, el artículo 8.2b. Dirigir intencionalmente ataques contra personal está ocurriendo
instalaciones está ocurriendo, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de conflictos armados. Eso está pasando en su país. Eso está pasando en su país, y cuando es un crimen de guerra, es el ejército el que se encarga, ministro Murillo. ¿Por qué un crimen de guerra en su país no está siendo manejado con el ejército? Cuando me dice usted que hay un caos, que se generaría un caos, se generarían muertes. Ya hay muertes, ya hay caos, ya hay enfrentamientos en las calles. Eso ya está. Todo lo que usted me dice que han querido evitar, ya está ocurriendo. Usted vio a los jóvenes, yo a 10,000 kilómetros veo a jóvenes que están arriesgando su vida quitando bloqueos. A 10,000 kilómetros veo cómo están bloqueando puntos de acceso para suministros médicos, incluso lugares donde se cargan los cilindros de oxígeno los han bloqueado. Cómo han dinamitado montañas. ¿Quién controla eso? Eso no es caos, ministro Murillo. Muertes, esas multitudes en las calles no se están contagiando y contagiando a los demás. Ya está pasando lo que me ha dicho ministro Murillo que han querido evitar. Entonces hay un crimen de guerra ocurriendo frente a su nariz, frente a la nariz del gobierno de Yanine Áñez. ¿Y lo van a dejar seguir ocurriendo con puentes aéreos? ¿Van a seguir permitiendo que esto pase? Hay grupos armados. Le voy a pedir a la producción que me ponga imágenes que ustedes mismos nos envían de grupos armados, ministro Murillo. Cocaleros armados. Por favor, regálenme el video del ministerio que nos enviaron de los grupos armados, cocaleros armados. Ministro Murillo, dígame usted que esto no tiene que ser controlado conforme a los acuerdos internacionales y que no tiene que ser el ejército, ministro Murillo. Pero ¿qué pasa? ¿Sabe usted que le pueden dar un grado en cualquier momento? ¿Puedo contar? Sí, por favor, pero responda. No empiece a atacarme y a desacreditarme. Gracias. No, Fernando, de ninguna manera yo lo atacaría a usted. O sea, usted ha sido un baluarte para la recuperación de nuestra democracia en noviembre. Ha mostrado al mundo lo que estaba pasando. Si me ha malentendido o si me he mal expresado, lo siento mucho, Fernando, pero no, para nada lo atacaría a usted. Yo agradezco, y por eso es que a la primera oportunidad, siempre que usted me ha llamado, lo he estado para atender con el máximo de los gustos, y no he estado atendiendo a la prensa estos días, que estoy metido las 24 horas del día buscando la solución de conflictos, tratando de que se evite una guerra civil en este país. Nosotros estamos tratando de evitar una guerra civil en este país. Tenemos las horas contadas para ello, Fernando, se lo garantizo. Después de esto, después de mañana, en las próximas 24 horas, este tema se logra solucionar porque se está trabajando en negociaciones para que puedan levantar todos los bloqueos que hay. Sin esto quiera decir, Fernando, que todas las personas que han citado están identificadas plenamente y tendrán que pagar por crimen de lesa humanidad o delitos de guerra, tendrán que pagar a la justicia en algún momento. Estamos tratando de, por un lado, y de que no muera más gente en una mayor confrontación por el otro. Sabemos que hay gente armada, lo hemos denunciado 20,000 veces que hay gente armada, pero estamos tratando de bajar la conflictividad, Fernando. Es muy difícil, la labor acá en el terreno es muy difícil. Eso es lo que le he querido decir yo, que es muy difícil saber lo que está sucediendo aquí. Estamos con la iglesia, está la comunidad internacional en el diálogo. Absolutamente hay un equipo grande de gente trabajando en esto. No es solamente salir y meter bala. Eso sería lo correcto, lo políticamente correcto, Fernando. Pero no es lo que debemos hacer en este momento. Si no se logra en las próximas horas poder poner un alto a esto y llegar a un acuerdo con todos los que han hecho este desastre nacional, Fernando, entonces no va a quedar otra forma que actuar con la mano más dura y con la ley en la mano y con la constitución política del Estado. Es triste y es lamentable, Fernando, en el momento en que nosotros hemos, no solamente puentes aéreos, en todos estos problemas hemos equipado
hospitales, hemos generado bonos, hemos hecho tratar de salir adelante y no pensando, no porque Yanine sea candidata, hemos estado nosotros cuidando algo. Un día de campaña no lo hemos hecho porque para nosotros es lo único que es importante, Fernando, ahora es cuidar la vida. Entonces, te voy a poner un pequeño ejemplo, Fernando, y tú lo debes recordar. Hace unos 2 o 3 meses atrás hubo un problema de gasolina en el trópico cochabambino. Salió Derechos Humanos, la Defensora del Pueblo, el Defensor del Pueblo del país, la CIDH Internacional, todos a reclamar porque se estaban viendo unos pececitos porque faltaba oxígeno para oxigenar el agua con la gasolina que no llegaba al Chapare por un problema técnico que hubo de la caída de unas antenas que ellos mismos provocaron. Pero ahora que se ha cortado el suministro de oxígeno y estamos haciendo puentes aéreos para evitar pérdidas de vidas humanas, el Defensor del Pueblo, los que tanto habló y protestó contra nosotros, se ha pronunciado de apoyar a los que están recibiendo oxígeno. Eso es para que tú veas. El otro tema importante, Fernando, con esto termino, oiga. Déjame 2 segunditos. Hemos abierto una mesa de diálogo, hemos llamado a los candidatos a tratar de encontrar soluciones. ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo más fácil? No ir y criticar desde un Twitter. Eso es lo más fácil. No asistir a una mesa de diálogo. Si les importa la vida, Fernando, todos deberíamos estar unidos trabajando para salvar vidas. No solamente criticando, Fernando, porque es muy difícil estar sentado en este momento tratando de controlar, uno, la pandemia y otro, una confrontación que no lleve a una guerra civil al país. Oiga, nadie ha dicho que sea fácil, me entiendo. La situación debe ser de lo más compleja. Ayúdeme a entender, si no hay un cálculo político, como usted me dice, si no hay un cálculo político, le voy a creer, ministro Murillo, porque usted ha sido transparente siempre conmigo. Le voy a creer lo que me está diciendo. Desde su frente, tal vez, desde el frente del ministro Arturo Murillo, no hay un cálculo político. No sé de otros frentes. Yo estoy hablando con usted. Desde el frente de Arturo Murillo no hay un cálculo político. Pero entonces, las soluciones. Cuando no hay soluciones, están negociando literalmente con terroristas, porque están considerados, de acuerdo a la legislación, lo que están cometiendo son actos terroristas. Ustedes mismos lo han tipificado de esa manera. Negociando con terroristas. Están permitiendo se violen derechos humanos. Están permitiendo crímenes de guerra. Y están buscando soluciones cuando no hay un diálogo. Cuando no hay un diálogo. Cuando ya el reclamo no es siquiera cambiar la fecha de las elecciones. No, es la reunión. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la solución? ¿Seguir haciendo puentes aéreos y que sigan los bloqueos? Me responde después de la pausa para entender cuál es el camino que están buscando, porque yo soy, ¿cómo le diré? Soy muy ingenuo tal vez, pero si veo que no hay diálogo, que dejan plantada a la presidenta Yanine Áñez y no van al diálogo, pues ¿por dónde se pueden arreglar las cosas, ministro Murillo? Porque esto tiene que arreglarse ya, porque hay vidas en juego. A una pausa, regreso con el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, Conclucrisis Bolivia es la etiqueta. Conclucrisis Bolivia, ya ven. Estamos de regreso en este momento. Continúo mi entrevista con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, en vivo desde Cochabamba. Ministro Murillo, a ver, ayúdanos a entender cuál es el camino que están buscando para encontrar una solución a esto cuando, le repito, y lo voy a hacer por si nuestra audiencia acaba de sintonizar. Están prácticamente negociando con terroristas, que así los han calificado ustedes también. Se están cometiendo crímenes de guerra. Hay víctimas mortales por falta de suministros médicos, que es otro crimen en el ámbito internacional. Y además hay un diálogo en donde prácticamente intentan ustedes coordinar, pero voy a decirlo con todas sus letras, dejan plantada a la presidenta Yanine Áñez. Nada más acude el presidente del Tribunal Supremo, Salvador Romero, ministros de Presidencia, Yerko Núñez y Luis Fernando López, que son del gobierno. Delegados de partidos, ¿quiénes fueron? De PAN, BOL y ADN. Pero bueno, los con los que tenían que arreglar el tema, pues no llegaron. Ministro, ¿por dónde entonces quieren caminar ustedes para arreglar esta situación? Buena tu pregunta, Fernando. O sea, la pregunta sería, no es extraño que no lleguen
los del movimiento al socialismo, ¿no? No es extraño que no llegue el candidato Arce, quien incendió esto por las fechas, por el cambio de fecha. Ojo, que el cambio de fecha no lo hicimos nosotros, la fecha la pusieron el señor Salvador Romero, Evo Morales y la insistencia del señor Carlos Mesa. Ellos pusieron la fecha del 6 de septiembre. Nosotros hicimos una consulta si había hecho un análisis epidemiológico, si tenían algún estudio, no lo tenían y después cambiaron la fecha sin consultar a nadie y eso produjo todo el problema que lo estamos viviendo. Como tú bien dices, ¿dejaron plantada a la presidenta Áñez? No, dejaron plantado al pueblo, porque no fue Arce, eso era normal, pero que no vaya Mesa, que no vaya Tuto, que no vaya Camacho, eso es cálculo político, queda claro. Pero te estás olvidando de alguien importante que estuvieron en la reunión. Estuvo la iglesia y estuvo la comunidad internacional. Ellos han seguido apoyando y siguen apoyando y a raíz de eso se ha llegado a un acuerdo, ¿no es cierto?, de que no con nosotros, porque nosotros no somos los culpables de la movida de fecha, es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces se han puesto de acuerdo en supervisar y llegar a el 18 de octubre y hacer una ley incluso. Ya se ha convocado para el día de mañana una asamblea para llevar esa ley adelante y entiendo que en las próximas horas, llegado a este acuerdo entre ellos, levantarían los bloqueos, lo cual nos evitaría una gran cantidad de bajas, de pérdidas de vidas humanas. Entonces, sí hay diálogo. No hay diálogo con los candidatos, con los políticos, con los que están haciendo un cálculo político. No hay diálogo, no quisieron dialogar, no quisieron ayudar en la pandemia, no quisieron ayudar al pueblo. Nosotros, si tuviéramos cálculo político, la gente que estamos perdiendo nosotros, la gente que está protestando y que está enojada como estás tú, Fernando, es nuestra gente, son nuestros votantes. Y es la gente del MAS la que está bloqueando las carreteras, la que está con armas, la que está amenazando con golpe de Estado. Y sin embargo estamos tratando de proteger las vidas de ellos y proteger las vidas de los enfermos, que también son gente de ellos. Y en unos días, en 2 semanas más, recuerda tú, Fernando, lo que va a pasar. Vas a tener una cantidad increíble de contagiados y de muertos en el país. Porque si hoy día estamos hablando... no, eso me queda claro. ¿Ah? Me queda claro. Sí, que me queda claro, hoy día ministro. Yo lo dije al principio. Muertos y me queda claro. Va a haber un repunte. A fin de mes vamos a duplicar eso gracias a la irresponsabilidad, Fernando. Sí, va a haber un repunte de casos. Eso me queda claro. Yo lo dije al inicio del programa. Es una de las graves consecuencias que va a traer esto que está ocurriendo. Pero a ver, usted me decía del cálculo político de los candidatos que no se presentaron. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista, ya le daré espacio a ellos para responder a eso. Pero ¿qué me dice de la Central Obrera? La Central Obrera es la que está haciendo las mayores movilizaciones y está incendiando a la opinión pública entre las masas y ya no piden un cambio de fecha. Están pidiendo la renuncia de Áñez. ¿Qué acuerdo puede haber cuando se está pidiendo la renuncia de Áñez? La mitad de la Central Obrera está en contra de la misma Central Obrera y la ha desconocido, estimado Fernando. Ha desconocido varias, Cochabamba, Sucre, creo que La Paz, no tengo en la cabeza todas, pero la mitad de las departamentales ha desconocido, la nacional ha desconocido a Huarachi. Hay unos problemas internos terribles. Hay unas pugnas de poder entre ellos. La izquierda se ha dividido en varios pedazos. Hay otra fracción que no solamente es la narcoguerrilla que nos ataca y el narcotráfico y los terroristas del Chapare, que los conocemos, Fernando, sino también hay una fracción de Patsi con el Maicu que ya no les importa Evo Morales porque de 3.000 kilómetros de distancia les está dando órdenes y parece que no lo aceptan ya. Entonces, el tema es mucho más complicado de lo que parece. Por eso es que estamos tratando de darle una solución pacífica a esto. Esto tiene las horas contadas, Fernando. Si hay alguien indignado, si hay alguien dolido, si hay alguien en este momento que se siente impotente ante lo que está sucediendo, pero obviamente tenemos absolutamente todos los planes de lo que debemos hacer
además en conjunto el Ejército y la Policía Nacional, soy yo porque yo no sé que los que más están apoyando y están apoyando económicamente todo esto es a los que he venido persiguiendo estos 9 meses, Fernando, que son los narcotraficantes. Ellos son los mayores financiadores de la mayoría de la gente. La mayoría de los campesinos que están en las carreteras están siendo obligados, Fernando. Ministro, perdón que lo interrumpa, tengo que hacer pausa, no es por otra cosa. Voy a hacer una pausa y regreso para cerrar con usted, ya tengo muy poco tiempo. Déjeme preguntarle algo, desde su punto de vista muy particular, ojalá encuentre el espacio para explicarlo sin comprometerse, ¿no? O abiertamente, usted es transparente, creo yo. Ministro, hay muchos que le apuntan a que la candidatura de Yanine Áñez es el más grave error, que ha generado parte de toda esta inconformidad, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted cree que fue un acierto o es un grave error que en efecto aporta para esta desgracia que hoy está enfrentando Bolivia? Me lo dice después de la pausa, si le parece. Regreso con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, en vivo desde Cochabamba. Estamos de vuelta con el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, en vivo desde Cochabamba. Ministro Murillo, yo le preguntaba, hay quienes apuntan a que la candidatura de Yanine Áñez, de la actual presidenta Áñez, es uno de los errores que ha contribuido para el desastre que hay el día de hoy en el entorno político. ¿Usted qué cree? ¿Es un error o es un acierto? Mira, mi respuesta es la siguiente, estimado Fernando. Yanine nunca quiso ser candidata. Nunca quiso. ¿Quién la obligó a Yanine a ser candidata? La obligaron todos aquellos que hoy día no quieren sentarse en una mesa. Ella pidió a todos ellos hacer unidad para que no vuelva Evo Morales, hacer un solo bloque. Hubo reuniones con Mesa, hubo reuniones con Tuto. Tuto era nuestro delegado, nuestro vocero. Les rogó, pero no quisieron. No quisieron como no quisieron asistir ahora al diálogo, Fernando. Entonces, ¿qué quedaba? Ese es el problema. Yanine fue obligada prácticamente a ser candidata. El error fue... Perdón. Le digo que yo le tengo que dar el punto ahí, porque es cierto lo que está diciendo. Yanine Áñez hizo un llamado precisamente a los sectores de la oposición, a los candidatos a hacer un frente común, y no quisieron hacerlo. No quisieron unirse, no quisieron formar este frente amplio en contra del movimiento del socialismo. Eso lo tengo claro. Ahora, déjeme cambiar el tema, quiero aprovecharlo porque se me va el tiempo, ministro. En esta misma línea de lo que está ocurriendo en Bolivia, el sector empresarial también está exigiéndoles, está criticando, porque obviamente se están viendo afectados. Hay problemas con otro tipo de suministros, con azúcar, con otras cosas. ¿Qué le responde al sector empresarial que hoy los critica por lo que califican como inacción de su parte? ¿Qué le responde a estos empresarios que de por sí ya la situación por el COVID ha reventado a muchos negocios? Ahora, con bloqueos encima, pues peor. ¿Qué le responde a este sector productivo del país que es al que le tienen que apostar para salir de esta crisis en el futuro económico? Mira, Fernando, ¿qué le puedes responder? Nosotros le hemos respondido cuando tomamos el gobierno en noviembre. El sector empresarial agradecía todos los días el trabajo que hicimos para poder pacificar el país. Apoyó todos los días el trabajo. Hemos tratado de apoyar en todo al sector empresarial siempre. Le hemos dado las mejores opciones y hemos visto todas las formas de poder apoyar al sector empresarial, incluso con créditos, impositivos, todo. A mí me parece que no he escuchado, la verdad, Fernando, críticas, pero el que critica en este momento me parece una desubicación. Efectivamente, el país es complicado, el país vive una crisis, el país va a salir de esta crisis, la vamos a superar, sí. Vamos a salvar vidas, vamos a apostar por la vida, Fernando. Te aseguro yo que vamos a apostar por la vida. Espero que me vuelvas a entrevistar de aquí a unos días y me digas, había tenido razón. Ojalá
que no te tenga que decir, se lo Fernando. digo. ¿Sabes qué, Fernando? No, estamos se lo digo. contando por decenas y por centenas los muertos por no haber tenido que dialogar un poco. Ojalá que, oiga, ministro, que Dios nos bendiga y podamos salir adelante, Fernando. Ojalá. Oiga, ministro Murillo, ¿no sabe usted las ganas que yo tengo de hacer otra entrevista con usted y decirle, ¿sabe qué, ministro Murillo? Tenía toda la razón. No sabe usted las ganas que yo tengo de podérselo decir. Tenía usted toda la razón, ministro Murillo. Ojalá se dé pronto. Dios usted quiera. sabe cuánto quiero a Latinoamérica en general, ¿no? Pero cuánto quiero a los bolivianos y a las bolivianas. Usted lo sabe. Sí, usted lo sabe. Te queremos aquí, ¿Les queda Fernando, claro? y gracias por ayudarnos y gracias por mostrar al mundo lo que estamos viviendo, lo duro que es esto. Gracias. Gracias muy en duro, nombre muy de duro. todos. Muy duro. Ministro Murillo, usted es un gran caballero, Yo le quiero agradecer, independientemente que sea ministro de gobierno o no. Yo se lo quiero agradecer. Le mando un fuerte abrazo. Es un muy buen tipo. Muchísimas gracias por la entrevista y por saber encontrar siempre el tono y el espacio entre nosotros para hablar de lo que sea. Un abrazo, ministro. Chao. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme y si usted me lo permite nos vemos mañana. Pásela bien, buenas noches, gracias.